Y ahora, en este paro indefinido, el pueblo en una Asamblea Nacional ha elaborado 4 puntos. Y Boluarte ya ha dicho, eso es inviable. Si esos puntos que ha aprobado es inviable, ¿para qué está llamando en el Palacio a conversar? ¿Qué vas a conversar? ¿Qué es tontería, pues, compañero? O sea, no sabe lo que dice. Y eso es que los organismos internacionales están tomando en cuenta. Y se va abajo el Congreso, la cartera ministerial, el gabinete, el presidente y su aparato policial y militar. Se van abajo. Y lo están diciendo los mismos abogados internacionales. Porque acá están los abogados de Argentina, de Alemania, de Francia y de España. Y están diciendo, cuando fueron entrevistados por una prensa que fue de Mávila Huertas, ¿verdad? Lo entrevistaron. Y le dijo, señora periodista, usted no se está yendo contra mi persona, que yo estoy defendiendo a Pedro Castillo. Usted se está yendo contra su propia constitución. Acá está, se lo mostró. ¿Te das cuenta, compañeros? Entonces, ¿para qué digo que ellos ni siquiera respetan su constitución? Porque ellos dijeron, no se cambia la Carta Magna. Y ahora ellos lo están cambiando a favor de los grupos de poder. ¿Qué te parece? ¿No entiendes a la derecha? Por eso es que la derecha se hunde. Ya nada tiene que hacer. Dígame, ¿alguna otra participación, no? De repente. Sí, ¿alguna otra pregunta? El primer ministro, Otaro la dice, sobre los 65 muertos, el único responsable es Pedro Castillo. Al respecto, ¿qué nos dice? Sí, mejor que no hable así, para que la Corte y la OEA lo hunda más. Yo te pregunto, Fujimori, ¿a quién mató? A nadie. Pero entonces, ¿por qué está? Porque él era el mediático, él era el presidente. ¿Me dejo entender? Yo te pregunto, ¿Castillo a quién mató? A nadie. Al contrario, los más de 130 conflictos sociales lo solucionó, sin derramar una gota. Y eso le duele a la derecha, porque la derecha quería que él meta bala, como ahora lo está haciendo. Y ahí está, pues entonces el pueblo se puede pensar. Ahora, ¿qué hizo un sector de la derecha? Un sector de los ricos. Mejor nos hubiéramos quedado con Pedro Castillo. ¿Te das cuenta, compañero? Esa es la derecha. Bien. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, no, amigo? Sí. ¿Qué podría decir, Jaime, sobre Aníbal Torres virtualmente en la Comisión de Investigación Constitucional? No recuerdo qué comisión, pero era una de acusaciones. Él les dijo, estaba siendo interrogado, pero él les dijo a la sala de la comisión en el Congreso que prácticamente están padeciendo, lo que ellos dicen demuestra que están padeciendo de discapacidad intelectual y hasta de discapacidad mental. Y algunos se pusieron, o sea... Fíjate bien. Eso es. Mira, Aníbal Torres ha llevado a cabo la cumbre de la izquierda en la Universidad Mayor de San Marcos. Anteayer. Antes de ayer. Y ahora, como la derecha no puede refutar ni siquiera la ideología de la izquierda, ahora quieren denunciarlo y meterlo preso. Esa es la derecha. Por eso yo digo, amigo, en el mundo nadie puede defender el capitalismo. No puede. Acá, ¿quién puede defender el capitalismo? No peleara, ni insultara. ¿Quién puede defender el capitalismo? En términos de economía, en términos de filosofía, en términos de sociología. ¿Quién puede defender? Nadie puede defender. Podrás insultarme mentalmente, podrás desearme la muerte mentalmente, pero no puedes. Ese es el Estado. Como no puede cuestionar, no puede contradecir la ideología de la izquierda, la ideología del socialismo, ¿qué le queda? Al que habla, meter preso, amenazar. ¿Te das cuenta? Por eso tú en un canal de televisión escrita o hablada, nunca vas a ver un debate entre
uno que defiende el capitalismo y otra que defiende el socialismo. Nunca vas a verlo. Nunca vas a ver un debate entre uno que defienda el creacionismo, la concepción divina a Dios, y otro que defiende el materialismo. Jamás, está prohibido, porque si se da ese debate, al día siguiente nadie va a ir a la iglesia. ¿No ves que te van a abrir los ojos? Entonces, pues compañeros, por eso el Estado, ¿qué le queda? Reprimir. ¿Por qué crees que cerraron la Plaza San Martín? Porque la educación que hacíamos nosotros en cultura, oiga, daba la vuelta al mundo entero en segundos, porque estábamos en las redes. Y ahora cree que cerrando la plaza ya no vamos a hablar. ¿Te das cuenta? Esa es la ignorancia del capitalismo, pues. Esa es la derecha. Por eso hay sectores que le dicen la derecha bruta y achorada. ¿No decían que Castillo era un corrupto? Que Castillo trajo... ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora con estos inteligentes? Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, amigo? Sí. ¿Alguna otra pregunta, compañero? Una pregunta. Sí. Profe, ¿por qué se dice, o la realidad es, la práctica es que la burguesía nacional de Perú está conformada por los grandes capitalistas que controlan los medios de producción, controlan la máquina de producción, controlan la fuerza de trabajo y nos controlan a nosotros sometiéndonos a condicionarnos a un modo económico, tributario, para cobrarnos impuestos? Claro. ¿Y qué se dice, profe? ¿Y qué se dice cuando se dice que el asalariado o los proletariados deberían tomar el control político? Deberían tomar el control político del Estado para desarrollarse. ¿Cómo se explica eso, profe? Claro, es que antes todo era colectivo, en el Perú y en el mundo. El hombre nunca explotaba al hombre, el hombre siempre explotaba a la naturaleza. Si tú revisas las primeras sociedades en Venezuela, en Norteamérica, en cualquier país, vas a un auditorio, participas y te preguntan: señor, dígame cómo fue la primera sociedad en tal país. Y todas fueron colectivas. Nunca el hombre explotó al hombre, sino a la naturaleza. En Norteamérica, ¿cuál fue la primera sociedad? Los yanquis. ¿Por qué decían los yanquis? Porque usaban botas, yanquis. Y en Norteamérica, un yanqui no explotaba a otro yanqui, sino a la naturaleza. Era una sociedad comunista, una sociedad colectiva. ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones, los ingleses, y con fuertes lo desplazaron y se instauró los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí se desarrollaron lo que dice el amigo, grupos de poder. Familias, como los Rockefeller, los Morgan, los Hammer. Y esos son los que ahora controlan Norteamérica. Y al yanqui lo han hecho pobre. Ahí están los pobres, explotados. Y ellos son los que manejan las transnacionales, las grandes corporaciones. Entonces, eso lo han generado ellos con la propiedad privada. ¿Y cuál es la respuesta de las grandes mayorías? Porque ya te he puesto un ejemplo. Es recuperar el globo. Porque el planeta nunca le perteneció a un grupo de hombres. Entonces, ¿qué queremos? Recuperar lo que nos pertenece, no quitar. El cajamarquino que recupere su yacimiento minero. El puneño que recupere el agro, el estaño, el uranio, el litio, etc., para poder desarrollarse. El oretano que recupere su caucho, la madera, el petróleo, porque estos recursos están en manos del gran capital, de las grandes transnacionales, que roban, saquean, y el puneño, pobre, enfermo, invade Lima. No invade, sino que ocupa, ¿verdad? Porque ocupa y la derecha dice: estás invadiendo. Si son sus tierras, los cerros son nuestros. Invaden los cerros, no hay, se prostituyen, otros roban, otros fuman y el Estado lo reprime. Entonces, amigo, frente a eso, ellos son los que han creado el problema social, porque quitarle y no quieren devolverle.
Si ellos nos devuelven el planeta a todos, oiga amigo, todo se normaliza. Porque comida va a sobrar, trabajo va a sobrar. ¿Por qué? Porque el planeta es de todos. Te das cuenta, los recursos es de todos. Pero ahora no, está condicionado. ¿Con qué? Con papeles, con el dinero. ¿Tienes dinero? Comes. No tienes dinero, te mueres. ¿Tienes dinero? Te abrigas. No tienes dinero, te enfermas. ¿Tienes dinero? Tienes vivienda. No tienes dinero. ¿Y quién maneja el dinero? Ellos. Ellos. Papeles han hecho y le han puesto el valor. Sí. Sí, ¿qué dice? Papeles simples. Ah, Son papeles simples. atrás. Bueno, y ellos controlan porque le han puesto un valor. Controlan la educación, el trabajo, la vida, el cuerpo, la salud. Y el pobre, caramba, dice, si no tengo dinero, ¿qué hago? Y ellos hacen las emisiones inorgánicas. O sea, ellos hacen el dinero. Nosotros no podemos hacer. Si tú haces un dinero igual que ellos, a la cárcel por falsificador. Y ellos, claro, ese es el sistema capitalista. Pero eso, amigo, Estados Unidos, yo pensaba que era el main. Los dueños de los dólares son los dueños de los bancos privados. ¿Por qué murió? La Reserva Federal. No, ni siquiera la Reserva Federal. La Reserva Federal son. No, Sí, los Rothschild, los dueños de los bancos, ellos tienen los sellos que fabrican los dólares. Yo pensaba que la Reserva Federal, cuando murió Abraham Lincoln, lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué, a ver? ¿Por qué lo mataron? Porque él sí creó la Reserva Federal, sus billetes él lo hacía. Por eso lo mataron. A John Rockefeller, ¿por qué lo mataron? Bueno, a John Kennedy, F. Kennedy, ¿por qué lo mataron? Porque los quitó los sellos a los bancos, lo quitó a los bancos para imprimir ellos los billetes en dólar. Por eso lo mataron. Y entonces Estados Unidos es un deudor igual que nosotros también. Tienen una deuda más grande todavía. Claro, eso Sí. es cierto. Pero Pero amigo, ¿quién fue Lincoln? fue el presidente, pues. Un presidente. ¿De quién? De los delincuentes. Pero de todas maneras, pues él quitó los sellos, o sea, quitó los sellos. Sí, pero, Los sellos para él imprimir. Creó una moneda pero para la escúchame, Reserva pues, Federal. Para la Reserva Federal. los quitó por intereses. Pero No, para menos para su estado, ¿no? por eso conmigo. Fue por intereses. ¿Por qué lo mataron a John Kennedy? Por intereses. O porque John Kennedy estaba con el pueblo. No, son por intereses. El conflicto que ahora se da entre John Biden y Trump, ¿qué es? Por intereses. Entonces no hay que caer en ese juego. Igualito acá. Ahí no está Castillo y ahí no está Boluarte. Boluarte. Son ¿Qué dijo intereses. Boluarte? ¿Qué dijo Boluarte en su campaña? ¿Qué decía? Por eso te digo. Por eso te digo. Renunciaba, dijo. Si él se va, yo renuncio. Pero por eso te digo. Ahí está. Todo hombre, escúchame amigo, mira a ver, todo hombre que se liga al Estado es porque está al servicio del sistema. Todo hombre que se liga a este orden social es porque está al servicio del sistema. Eso es. Pero nadie que sea gobierno se va a poder ubicar con el pueblo. Nadie. Esa es la historia del Perú. Tenemos 201 años y no hay un solo gobierno que se haya puesto al servicio del pueblo. Y el que ha pretendido hacer algo, Afuera. lo retira. Así como Pedro. ¿Por qué? Porque para que veas tú que el Estado es un... Chato. Señor. Se le nunca es un chacoterazo. Sí, es fujimorista ese tío. Entonces, amigo, el Estado es un instrumento del sistema. El Estado es un instrumento del gran capital.
El Estado nunca va a estar al servicio de la mayoría. Porque si usted revisa la historia, el Estado surge con el virreinato, se consolida con San Martín y desde ahí hasta ahora no ha cambiado. Eso es, compañero. Profe, una preguntita. Profe, si el capitalismo se desarrolla en Francia con los burgos, fue la izquierda quien desarrolla el capitalismo, entonces ha cambiado la forma de explotación, ¿no? Comprando la fuerza de trabajo, sometiendo los recursos económicos a la propiedad privada. Profesor, ¿y por qué se dice que todavía el país sigue siendo semifeudal y semicolonial? Es que los países imperialistas, los países capitalistas, operan a los mercados del tercer mundo. Y para operar a los mercados del tercer mundo está de por medio la materia prima. Entonces a ellos les conviene que los países del tercer mundo solamente sean exportadores de materia prima. No les conviene que transformen la materia prima a producto, porque si no seríamos competentes. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se llevan los recursos primarios y allá le colocan el valor agregado. ¿Quién le coloca? El obrero norteamericano que es explotado. Y como ellos se llevan fácilmente los recursos, de ahí le dan un poco mejor de pago a los obreros. Pero los obreros siguen siendo explotados. Por eso hoy en día las empresas norteamericanas han visto que la mano de obra en Norteamérica es cara y están trasladando sus empresas a la China, que la mano de obra es más barata. Fíjate, y Norteamérica entra en crisis. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decretado a Norteamérica en recesión. Y hoy en día la deuda externa es de 31 billones de dólares. 1 billón es 1 millón de millones. Por eso Norteamérica, ¿qué está pretendiendo? Nuevamente, recuperar a como dé lugar Ucrania. Y por eso es que el día de antes de ayer ha viajado a Ucrania John Biden, dando 470 millones de dólares para incrementar la carrera armamentista contra Rusia. Fíjate, ya no le queda otra cosa a Norteamérica que expandir la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, adherir a los países para hacerle contra a Rusia y a la China, porque Norteamérica se desintegra económica, política, social, comercial y tecnológicamente. En América Latina está perdiendo los mercados, se le van. Fíjate, Brasil, el pulmón del globo, lo perdió. A Bolsonaro el pueblo lo enterró y lo eligió a Lula da Silva. Fíjate Colombia, un país eminentemente cocalero, o perdón, cafetero. Ahí está. Lo perdió Norteamérica. ¿Te das cuenta, compañero? Fíjate, lo perdió. ¿Y por qué lo perdió? Porque obviamente nunca quiso desarrollar una sola región. Nunca. Y ahí están las consecuencias. ¿Qué pasó? Ahora Norteamérica se está quedando sin Latinoamérica. Ahora Norteamérica está perdiendo los mercados del tercer mundo. Fíjate Chile, el tigre de América del capitalismo, lo perdió. Perdió Argentina, Venezuela, Bolivia, México, Bolivia, Honduras. Entonces, amigo, si el capitalismo está perdiendo sus mercados en América, mucho peor va a ser en otros países de Europa, etc. Entonces, en conclusión, el capitalismo va perdiendo los mercados del tercer mundo. Y como respuesta, estás, a ver amigo, a ver compañero, amigo, señor. A ver amigo, no quede en el juego. Amigo, oye, no quede, oye, oye. Eso Oye, no señor. se puede raya, pásale la voz. Oiga, Amigo, no provoque, profe, entonces
Profe, entonces por lo tanto el país sigue... Como pueden apreciar, hermanos, en estos instantes la policía está quitándonos el derecho de poder estar en nuestras plazas, en el derecho del libre tránsito. Han interrumpido las disertaciones de Jaimito, pero vamos a continuar, vamos a irnos a otro espacio para poder continuar. Así es como la policía actúa, obviamente por órdenes, ellos solo cumplen órdenes, ¿no? De este alcalde, el puerco, el cerdo, que violando la Constitución, el libre tránsito, nos quita nuestro derecho como ciudadanos al libre tránsito. Esta es la dictadura que estamos viviendo, hermanos. No permiten que los ciudadanos se expresen, conversen, accedan al conocimiento que les permita entender su realidad política, su realidad social. Esta es una muestra de que los conservadores, conformados por la derecha bruta y achorada, la derecha rancia y pútrida, y los izquierdosos traidores, me refiero a la izquierda, a esa facción de la izquierda que traiciona los principios de la izquierda, y que obviamente al traicionar ya no son de izquierda, sino forman parte de esos conservadores, de ese grupo de conservadores, de esa ala conservadora. Saludamos a todas las personitas que nos están viendo. Gracias por seguir esta transmisión, Y saludamos también muy en especial a la persona que en estos instantes se está riendo. Ríete, parásito, ¿por qué no te vas a la página de la Chirinos, del Montoya, del almirante de Water? Tus dignos representantes, vendepatrias. Saludamos a las 500 personas que nos están viendo en estos momentos. Vamos a continuar con la disertación de Jaimito. Grupos de poder como los Graña y Montero, Buenaventura, Grupo Romero. El grupo Romero, Interban, Pastor Benavides. con Rodríguez Pastor, el grupo Vice, etc. Entonces ellos han cumplido 201 años y ellos son los que manejan el Estado. El Estado no lo conformamos nosotros conformamos la nación, pero la nación está fracturada en dos clases. Uno es el pueblo y el otro es el Estado. Nosotros conformamos el pueblo, el Estado lo conforma una clase dominante. ¿Cómo está conformado el Estado? Los poderes, las carteras, las instituciones públicas, gobiernos regionales y municipales. Y todo eso gira en función de una Carta Magna, en función de una Constitución que no ha cambiado, que siempre ha estado al servicio de esta clase. Lo que ha sufrido la Constitución es solamente reformas, y las reformas han sido a favor de ellos y no a favor de las grandes mayorías. ¿Ya amigo? Por eso, hoy en día, un poquito más atrás, amigo, un poquito más atrás. Por eso hoy en día, cuando te dicen, ¿no?, que hay que cambiar la Constitución, ellos se oponen. Me dejo entender, un poquito más atrás. Entonces,
En ese sentido, compañero, es lo que nosotros hacemos esta conferencia. Y estas conferencias antes las hacíamos en la Plaza San Martín. Como el Estado se ha visto disminuido por la tarea que hacemos y la prensa no ha podido contrarrestar lo que hablamos, entonces ellos han obligado a reprimir y a sacar, ¿no es cierto?, y ponernos en diferentes sitios. Pero ahora las redes se la traen, ahora las redes lo superan. Por eso, compañero, creemos que esta educación que hacemos nosotros, política, en sector de comercio, en sector de educación, en sector de salud, alimenta y esclarece. Por eso esta plaza recibía los saludos y felicitaciones de los países de Europa, de los países del África, de los países árabes, de todos los países. Y ahora se están preguntando ¿por qué no? ¿Por qué la plaza la han cercado? Y la están cuestionando a Dina Boluarte. ¿Por qué la cultura se tiene que encerrar? ¿Por qué la cultura se tiene que limitar? Por eso, compañeros, y por esas razones, nosotros siempre vamos a estar acá. Como pueden apreciar, son de la Marina de Guerra del Perú. Dice que sigamos haciendo el análisis y el balance de lo que ahora el Estado no puede salir. Hoy en día han creado una cortina de humo con Toledo, cuando en la práctica es que cada vez se acerca la salida de Pedro Castillo, porque los organismos internacionales no... Amigo, mira, amigo, pórtate bien, pesijito, ¿ya? Parece una criatura tú, hace rato te estoy observando. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, muchas gracias por su... En ese sentido, parece una criatura, amigo, ni una criatura. Somos gente de edad, ¿ya? Bien. Entonces, compañero, por eso, hoy en día la prensa no dice lo que decimos acá. El Ministerio Público, el Poder Judicial, el aparato militar, la cartera del Interior, los poderes, lo maneja la extrema derecha. Y la extrema derecha ha caído en su propio laberinto, en sus propias contradicciones. Y tal es así que no pueden contrarrestar los abogados, los juristas del exterior que han llegado acá, de Argentina, de Francia, España y Alemania, y dicen que de acuerdo a la Constitución Política del Perú, Castillo no debe estar una sola hora más como preso. No puede, porque la Carta Magna lo avala. Y ellos con su prensa, y ellos no pueden contradecir la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los juristas solicitaron la orden judicial para su detención y no hay. Lo han detenido siendo presidente y teniendo inmunidad. Y eso ha deslegitimado todo. A partir del miércoles 7 de diciembre, 11:40 de la mañana, que dio su mensaje hasta ahora, todo es ilegal y todo es viciado. Entonces, ¿por qué Boluarte aceptó? Si ella sabía, lo aceptó por una presión política. ¿De quién? De la embajadora de Norteamérica, Kena. ¿Por qué? Porque la disputa en el mundo que se da es por la guerra geopolítica que la va ganando la China e iba a tomar el control de América Latina. Y uno de los que iba a firmar era el presidente Castillo, el tren interamericano. Recuerda, amigo, que en el Perú se está desarrollando el puerto más moderno de Latinoamérica en el Perú, en Chancay. Y eso se iba a complementar el tren interamericano que iba a unir de polo a polo por la velocidad de la luz en segundos y por el 6G que desarrolla la China y ahora el Internet cuántico. Y eso lo iba a desplazar. ¿Por qué? Porque esa interconexión que era de Tumbes a Tacna y de Tambra a Tumbes se iba a interlazar con Puno y Cusco y luego con México, Colombia, Argentina, Bolivia, y lo iba a desplazar a Norteamérica de América Latina. Por eso es que John Biden dio una orden, pero esa orden fue fallida, porque hoy día se sabe la realidad y cada vez más
se está planteando que Pedro Castillo no solamente va a salir, sino va a ocupar el sillón presidencial. Por lo tanto, si ocupa el sillón presidencial, automáticamente se disuelve el Congreso y Castillo va a tener que convocar dentro de 3 meses un nuevo Congreso, ¿verdad? Y eso ellos no quieren. Por eso es que están poniendo piedras en la trayectoria. No es que están poniendo piedras Puno, ellos se están poniendo. ¿Para qué? Para que nadie intervenga en el Perú. Y tal es así que se han apartado de México, se han apartado de Colombia, se han apartado de Chile, de Bolivia. Es decir, el Perú está quedando solo, que tal es así que vamos a entrar en una crisis política, económica, social, etcétera, y los culpables van a ser ellos. Y ahora he visto y he escuchado que le están echando la culpa a Pedro Castillo. Es decir, amigos, no saben lo que están haciendo. No hay una dirección de estos que decían ser los más inteligentes. Prácticamente, amigo, la clase dominante del Perú nunca ha gobernado para la mayoría. Ellos han gobernado para sus intereses. Y eso es lo que ahora le está pasando a la factura. Y ellos no quieren asumir. No quieren asumir, ¿por qué? Porque ese PBI que teníamos hará cuestión de medio año, hoy en día ya no lo es. Lo dice el BCR, el Banco Central de Reserva, el Fondo Monetario Internacional, no puede controlar ya el BCR como lo estaban haciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora, si bien es cierto que hará cuestión de medio año, más era lo que exportamos que lo que compramos, más era de lo que vendemos. ¿Cuál? Recursos primarios, tradicionales y no tradicionales, y el primer comprador era la China. Hoy en día no es así, todo está prácticamente de bajada, y tal es así que la propia Norteamérica, el Departamento Geológico, ha dicho que la reserva mundial está en América Latina, la reserva mundial. ¿En qué países? En Bolivia, Venezuela, el Perú, Colombia, Argentina. Y yo pregunto, si la reserva mundial está en estos países, ¿por qué sus sociedades siguen siendo semifeudales y semicoloniales? ¿Por qué? ¿Por qué la pobreza? Si tenemos esa riqueza, porque los estados de estos países, esa riqueza se la han puesto en manos de las grandes transnacionales, en manos de las grandes corporaciones, que ellos no inyectan su capital para desarrollar la sociedad, sino lo inyectan para saquear, para dilapidar. Y por eso es que los pueblos han insurgido y están tomando el control de sus recursos, como en el caso de Puno, como en el caso de Arequipa, como en el caso de Tacna, etcétera. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, compañeros. Bien, hasta acá la primera parte, compañeros y amigos. Bueno, vamos a... Palabras del orador de la Plaza San Martín, que continúa con su labor de concientización hacia la ciudadanía, haciendo un análisis de la política, de la economía del país. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Como pueden apreciar, a pesar de que en la policía, a pesar de que el gobierno le ha quitado el derecho al libre tránsito a los ciudadanos, como ya saben, en la Plaza San Martín, pues entonces el trabajo democrático de concientizar, de fortalecer nuestro derecho a participar en la dirección de nuestro país, continúa, hermanos. Como pueden apreciar, ciudadanos de diferentes distritos de Lima vienen y se apersonan aquí en la Plaza San Martín, especialmente en el ruedo de Jaimito, colaboran con la labor de concientización que hace Jaimito. Vienen para concientizarse, para fortalecer su actitud democrática, tomando como premisa, hermanos, los ciudadanos, de que para ser un país fuerte, para ser un país desarrollado, para ser un país tenemos que fortalecernos como ciudadanos. Así es como los ciudadanos colaboran a Jaimito. Pedimos a las personas que nos están viendo en estos momentos que compartan la transmisión,
comparten la transmisión. Vamos a abrir, Vamos a ir al rol de vamos a abrir preguntas. el rol de Lord abanico Jaimito. de preguntas. De repente hay diferentes formas de pensar y eso es bueno acá. De repente no estás de acuerdo con el balance, con el análisis y eso es bueno, ya compañeros, pero no peleamos. De repente hay compañeros que piensan todo lo contrario y es bueno, de repente tienen la razón, ¿ya amigo? Entonces esa es la mecánica que nosotros manejamos en todo discurso, ¿ya amigo? Bien, entonces de repente alguna pregunta, alguna participación. Sí, compañeros. ¿Ninguna? Sí, amigos. Sí, sí, amigo. Yo he llegado un poco tarde, pero más o menos lo he captado. Es un hombre muy preparado. Yo le escuché varias conferencias que ha tenido usted. Entonces, hay una pregunta. No tengo mi ONG, estoy trayendo dinero para la gente pobre. Lamentable los ministerios de agricultura, de economía, mantienen para los 4 grupos de poder. Son los 4 bancos que se están haciendo millonarios gracias al sudor y lágrimas de millones de peruanos con intereses leoninos. Nuestra ONG está trayendo dinero con 2.5% de interés al año y si ellos reforestan sus tierras, por ejemplo las comunidades, ahí se baja el 50% y al final se los regalan. Eso el gobierno de turno no permite. ¿Por qué? Porque lamentablemente les engañan estos 4 bancos que funcionan en el Perú con los intereses más caros del Perú, del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tanto los países capitalistas como comunistas quedaron en quiebra, ahí se dio las tasas internacionales que deben cobrar los países capitalistas y los países comunistas. La tasa LIBOR, que es el 4% de interés al año, la tasa Crown Rate, que es el 4.5% del país capitalista. Esas son las tasas que deben cobrar todos los bancos, menos en el Perú, gracias a la ley 26.702, la ley de banca y seguro. Con esa ley, a los 4 bancos, repito, se están haciendo millonarios. Cuando usted va al banco, ¿cuánto le cobran? 20, 30 de acuerdo con esa marchante, ¿no es cierto? Y ese está violando los tratados internacionales. Cuando nosotros hablamos con el señor Fulvio, cuando hablamos con la ministra de Agricultura, se hacen los locos, porque todos defienden a este sistema, pero no defienden a los agricultores. Los agricultores que están desprotegidos económicamente, si van allá, no le quitan sus tierras, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle ¿qué le parece? ¿Cuál sería la solución para que vengan capitales baratos a nuestro país? Muchas gracias. Mire, señor. Mire, señor. En este modo de producción, en el mundo se desarrolla un modo de producción. Es el modo de producción capitalista basado en la propiedad privada. En el mundo. Nadie va a invertir para perder. Usted invierte una aguja para sacar barretas. Ese es el modo de producción. Ahora, nunca hubo un país comunista, ni tampoco un país capitalista. Las primeras sociedades en el mundo sí fueron comunistas. La sociedad norteamericana, la sociedad venezolana, la sociedad peruana y todas las sociedades. Después se fracturó en 2 clases y surge la lucha de clases. Desde que se fracturó con la esclavitud hasta ahora, no hay un país que sea capitalista ni comunista. Lo que hay son 2 clases sociales. Una clase capitalista en la cual en el Perú se traduce, producto de la dependencia de este capitalismo, tenemos acá gran burguesía. ¿Quiénes son ellos? Los grupos de poder. ¿Cómo surgieron? ¿No recuerda usted el coloniaje? Cuando se retiraron saqueando, dejaron un engendro entre el español y el inca, una casta social de criollos. Ellos se dividieron el Perú, norte, sures, y se transformaron en grandes terratenientes, en grandes hacendados. Mariátegui lo denominó los grandes jamonales. Los bisnietos de ellos, después de 200 años, ahí están, el grupo Romero, ahí está Graña y Montero, Buenaventura, el grupo Vice, etcétera, que se han hecho ricos saqueando. Pero algo más, aquí en el Perú existen las 3 burguesías. La burguesía financiera, que vive del interés.
la burguesía comercial, que vive de la ganancia, y la burguesía industrial, que vive de la plusvalía y el producto. Lo que usted se refiere es a la burguesía financiera. La burguesía financiera que maneja la banca. Un ejemplo, ahí está Romero. Romero tiene empresas nacionales, pero no están nacionalizadas. Por eso es que sus capitales lo pone en las finanzas o lo lleva al exterior, pero no invierte acá. Entonces Romero, ¿a quién obedece? A la burguesía financiera. ¿Vive de qué? Del interés. Te paga el 2% y cobra el 20%, y te cobra el 20-30%. ¿Avalada por quién? Por la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Y quién avala todo eso? La Carta Magna, la Constitución Política del Perú, que no ha cambiado hasta ahora, que sigue su capítulo económico basada en el libre mercado y la propiedad privada. Eso es. Entonces, si nosotros queremos cambiar la Carta Magna, ahí está pues. Mira lo que han hecho con Castillo, mira lo que hicieron con Velasco o con Ollanta. Entonces el Estado no va a permitir que las leyes sean a favor de los vastos sectores populares, sino que las leyes sigan alimentando a grupos de poder al servicio del gran capital, de las grandes corporaciones y las transnacionales. Cambiar esto es un conflicto social, en otras palabras, es un proceso revolucionario. Un poco que nos está dando el ejemplo Puno, me dejo entender, donde prácticamente lo están desconociendo al Estado, y son ellos los que están viendo cómo formar sus autoridades populares. Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra participación, amigo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, compañeros. ¿Ninguna, amigo? Sí, amigo. Disculpa. Buenas tardes. Una preguntita. ¿Usted cree que algún día va a cambiar esta situación en el Perú? Como vemos ahora en la actualidad, en el Perú no hay justicia, o sea, los grandes poderes, el grupo de poderes son respaldados por la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, o sea, el Legislativo, o sea, no hay justicia prácticamente. Entonces, ¿algún día usted cree que va, o de qué manera va a cambiar? Porque yo lo veo difícil, porque ahora viendo esta situación, no se puede cambiar, porque ellos, las grandes autoridades, no quieren echar marcha atrás, por la simple razón que las Fuerzas Armadas están apoyando a ellos, y con las Fuerzas Armadas no se puede hacer nada a la población, porque ellos agarran, te meten bala y no se puede hacer nada. Entonces, algún día, ¿de qué manera se puede cambiar esta situación, no? Yo me pregunto, ¿qué cosa es fácil? No existe lo fácil. Todo está en guerra. La paz no existe, porque todo está sometido a leyes de la física. Todo está sometido al cambio del movimiento, está sometido a una acción recíproca, está sometida a una interacción de cuerpos opuestos y a las transformaciones. Todo es eso. Nuestro cuerpo está en guerra. Por más dormido que usted esté, su cuerpo está en guerra y cumple una función, un ciclo de vida, en donde viene el cambio brusco, que es la transformación de orgánico a inorgánico. Eso es. Ahora, si tú me dices que esto no va a cambiar, pero el capitalismo dice que sí. Y el capitalismo, la clase dominante, el aparato militar, lo está cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez reprime y golpea a las grandes mayorías. Un ejemplo bien sencillo. Usted ve un animal que está durmiendo, un perro. Usted pasa y pasó. Pero si usted le pisa la cola, ¿qué hace el perro? Lo va a morder. Eso es el capitalismo. Golpea al pobre porque vive del pobre. Lo golpea tanto que el pobre va a reaccionar y está cambiando las cosas. En el Perú, ahí no está Puno. Y en Puno prácticamente han dicho, se retira las comisarías, se retira el aparato militar. Somos nosotros los que vamos a gobernar. Eso es. Y no solamente el Puno, en varias regiones. Y eso no solamente es acá, sino en otros países. O sea, el mismo capitalismo, por no desarrollar a la mayoría, teniendo la riqueza que tenemos,
ahonda la lucha de clases y hace que la mayoría ocupe su lugar. Ellos, ¿quién lo eligió a Gustavo Petro en Colombia? Ellos lo eligieron porque nunca quisieron desarrollar al pueblo colombiano. ¿Quién lo eligió a Boris en Chile? Ellos, porque nunca quisieron desarrollar Chile. ¿Quién lo eligió a Pedro Castillo? Para que ahora le digan burro. Ellos, puestos burros, lo eligieron porque nunca quisieron desarrollar el Perú. ¿Y ahora de qué se quejan? ¿De qué lloran? ¿Quién lo eligió a Obrador en México? Ellos, porque hicieron un estado narco con los grandes cárteles de la droga. Y cuando entró Obrador, ¿qué dijo? No, los narcos no están en la clandestinidad, están en el Estado mexicano. Y es el imperio dicho y hecho. En una hora lo solucionó. Y eso es lo que pasa en el Perú. La corrupción está en las grandes élites. Y si esto no lo cambiamos, esto va a seguir más de lo peor. Ahí no estás viendo, al que habla de cultura, lo reprimen. Mira, todo está cordonado de policías. Pero los corruptos, a los ladrones, a los que están extorsionando, nada, no pasa nada. ¿Qué te parece? Entonces, pues, compañero, por eso decimos, ¿no? El pueblo en su práctica se va dando cuenta y va tomando lo que le pertenece, no quitando. Por ejemplo, Puno está tomando lo que le pertenece, el litio, el agro, el estaño, el comercio de esa gran Juliaca. ¿Te das cuenta? Ellos van a controlar, porque si el Estado lo controla, ahí está, pues, 200 años y no hay desarrollo. Puno tiene el agro, el estaño, el litio, el uranio, etcétera. Pero ahí está, el 75% de niños están con desnutrición crónica infantil, anémicamente dañados para toda su vida. 2, el subempleo, fíjate, la desocupación, más del 86%. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con su riqueza? ¿Dónde está la riqueza? ¿Por qué el puneño ya no quiere estar en Puno y migra a Lima? ¿Por qué el cusqueño migra a Lima? ¿Y por qué las regiones que tienen su riqueza migran acá? ¿Acá qué hay? Pero ahí está, pues, compañero, porque esa riqueza está en manos, el Estado lo ha colocado en manos de las grandes transnacionales, del gran capital. ¿A cambio de qué? De un plus, de una coima. Y hacen lo que le da la gana, saquean, contaminan, depredan y se largan. Y el puneño no tiene nada y se viene acá. Por eso es que Lima Metropolitana bordea los 12 millones, una provincia del Perú, 12 millones, cerca de la tercera parte a nivel nacional. Por eso, amigo, que los pobres en Lima viven unos encima de otros. Y todavía dicen ellos, un terremoto va a ser trágico. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Por qué no te dicen que hay que neutralizar la migración? ¿Y cómo neutralizar la migración? Desarrollando las regiones. ¿Y tú crees que el Estado lo va a desarrollar? ¿Tú crees, amigo, que el gran capital va a permitir que el Perú sea un país desarrollado, industrializado, donde haya centros de trabajo dignos, donde hay universidades, donde haya hospitales, etcétera? ¿Tú crees que eso va a permitir? No, pues, compañero. Lee qué cosa es capitalismo. Lee esa gran obra de economía de este inglés, Adam Smith, La riqueza de la nación, de que de repente no ha leído acá alguien. O lee esa gran obra de Adam Smith, Las manos invisibles. Léelo, compañero. Jamás le va a dar la razón a la mayoría, sino a la propiedad privada y a intereses foráneos. ¿Ya, compañero? Bien. Bien, amigo. De repente, otra participación. Sí, compañero. Sí, amigo. Jaime, buenas tardes, amigos y amigas. Hay una preocupación tremenda, lo que, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió con la situación del presidente, todas las provincias, especialmente del sur, se han levantado. Sin embargo, acá estratégicamente el poder, el Congreso principalmente, está yendo al cansancio, porque saben que trasladarse de provincias acá en Lima, lejos de ser más contundente, va a tener que tal vez retroceder por alimento y por una serie de economía. Mi pregunta va en el sentido
de que hay un grupo de abogados, tanto de Ayacucho, de diferentes departamentos, también congresistas de la República, ha denunciado penalmente a Dilma Boluarte por genocidio y otros. También hace poco han denunciado ante la Corte Internacional que en el Perú había masacres, había videos y pruebas. Mi pregunta va si eso va a tener un resultado, digamos, afirmativo, porque hay más de 50 o 60 muertos en el Perú y tarde o temprano no me parece que va a haber negligencia de la Corte de los Derechos Humanos. Tendría que hacerse justicia y que la presidenta espera la cárcel. Esa es mi pregunta. Usted sabe más que yo que ahora están de por medio en el mundo las redes. Ya los organismos internacionales no le dan un determinado grado de credibilidad a la prensa oficial. Ahora están las redes. Y tal es así que frente a este hecho que está sucediendo en el Perú, ya llegó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya llegó la OEA y las Naciones Unidas. Pero no han llegado a salvar a Castillo, ni tampoco a los intereses de grupos de poder. Han venido a salvar al Estado, el Estado de Derecho, 2, el equilibrio de poderes y el debido proceso. Porque al gran capital no le conviene que el Estado se venga abajo, porque si el Estado se viene abajo, se cae la herramienta de los grandes intereses que penetran a nuestro país, y es el Estado el que da el aval y la seguridad para que estas transnacionales puedan operar en los recursos y poder saquearlos. Entonces a eso viene, y al venir ellos están diciendo que el que está quebrando el Estado es la derecha. Quien no respeta el debido proceso es esta extrema derecha, y obviamente quien está mutilando el Estado de Derecho no es ellos, y el equilibrio de poderes, vuelvo a repetir, ellos, la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha en un comienzo dijo que no se cambia la Constitución, y ahora ellos la están cambiando, pero al servicio de intereses de los grupos de poder. Todo eso ha hecho que de por medio esté la figura de Pedro Castillo, y nosotros sabemos que por qué de una manera veloz le quitaron la inmunidad y le hicieron una acusación constitucional. Hará cuestión de varios días, porque penetró la Corte y pidió la orden judicial de detención, de arresto, y no existe el debido proceso, no llegaron a los 104 votos, no hubo antejuicio, es decir, amigo, todo ha sido algo viciado. Por lo tanto, la Corte está planteando de que todo lo actuado desde que dio su mensaje el presidente Castillo hasta ahora es algo ilícito, y eso ha puesto de punta a ellos, y están tratando de crear cortinas de humo. Con Toledo están tratando de crear cortinas de humo, como que el Congreso come más y se subió la pensión para que se dé una opinión de criterios en la calle. Compañeros, hará cuestión del día de ayer o antes de ayer, se dio la cumbre de la izquierda en San Marcos y habló Torres, el ex premier, y ahora lo quieren meter a la cárcel. ¿Te das cuenta? Porque ellos no se preocupan en cuestionar esa ideología. ¿Tú crees que la izquierda puede cuestionar la ideología de la izquierda? La derecha puede cuestionar la ideología de la izquierda. Oiga, yo hasta ahora, 1 año y medio, y hasta ahora no he visto una prensa, un grupo de poder o un congresista que haya cuestionado la ideología de Pedro Castillo. No hay. ¿Quién puede cuestionar la economía sostenida que planteaba Pedro Castillo? ¿O la economía directa que planteaba Pedro Castillo? ¿Quién? ¿Quién puede cuestionar la nacionalización, la estatización
o la expropiación de los medios de producción. Y por último, la política asistencialista de subsidios. No pueden. Y como no pueden, ¿qué hicieron? Atacar a la persona de Castillo. Corrupto por todos lados. Y hasta que llegó la fiscal Benavides y dijo, yo no puedo tildarlo de corrupto a Pedro Castillo, porque no tengo las pruebas fehacientes. Y para que haya las pruebas fehacientes, tengo que hacer una investigación. Y si en esa investigación, que dure 1 año y medio, encuentro las pruebas, recién puedo acusar ante el Poder Judicial. Y es el Poder Judicial el que tendrá que determinar. Pero hemos visto todo lo contrario, que esta prensa sucia, mañana, tarde y noche, Castillo corrupto, Castillo criminal. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué dice esa prensa? Porque detrás están los grupos de poder, detrás está la Federación de Periodistas, que a ellos no les va a pasar nada cuando difaman, calumnian y chantajean. Por eso es que la prensa no viene acá. Antes venían a la Plaza San Martín, lo abordamos y le decíamos, queremos no quieren, no, yo no estoy para intercambiar ideas. Entonces le vamos, no, tampoco para responder, nosotros estamos para preguntar nada más, eso es. Pero en su cabina, mira lo que hace, ahí está, en su cabina hacen lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque la persona que llega ahí, ya saben quién es, ya sabe lo que le van a preguntar y lo que le van a contestar. Ahí no está Jorge del Castillo, ahí está pues, se da cuenta, su favorito de esta periodista, de Mávila Huertas, ¿te das cuenta, amigo? Entonces, acá no, acá es diferente. Acá tú no pasas por un análisis para estar acá. Esto es una vía pública y acá están todas las ideologías. Yo no tengo miedo, pero la prensa tiene miedo. Uno de derecha se va a parar acá, tiene miedo, porque no tiene nada acá. Por eso yo siempre pregunto, ¿alguien podrá defender el capitalismo acá? No insultar, no insultar, ni tampoco, amigo, agredir. ¿Alguien puede defender el capitalismo en términos de economía, en términos de filosofía, en términos de sociología? ¿Alguien? No hay, pues no hay. En el mundo no hay. Y si hay alguien acá, yo no me voy a molestar. Adelante. Amigo, de repente está más preparado que yo, o de repente estoy equivocado. Pero durante mi vida política que tengo en esta plaza, no hay quien pueda defender. No hay. Por eso yo siempre he dicho, ¿alguna vez has visto un debate en un canal oficial entre un socialista de economía y otro del capitalismo de economía? Nunca vas a ver una polémica entre un economista del socialismo y otro del capitalismo, no, porque al siguiente día todos van a ser comunistas. ¿No ves que te vas a esclarecer? Nunca vas a ver un debate entre un filósofo del idealismo y un filósofo del materialismo. ¿Por qué? Porque al siguiente día nadie va a ir a la iglesia. ¿Te das cuenta? Mis hijos no son tontos, pero acá lo hacemos. Acá llamamos cada día. ¿Quién puede defender el capitalismo? No hay. Y eso les duele a ellos. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy hablando acá me están escuchando los 9.000 millones de pobres en el mundo. ¿No ves que estamos en las redes? Fíjate. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación? Sí. Sí, amigo, por ahí. Sí, sí, compañero. Sí, pero no lo obliguen, pues, no se obliguen. Claro. Si alguien desea cuestionar, bien, compañero, que no se obliguen. Sí, pues, no se obliguen. ¿Ya? Bien, compañero. Sí, por ahí. Bien. Entonces seguimos con la pregunta, sí, amigo. Sí. Recuerda, amigo, recuerda que yo no estoy. Sí, recuerda que yo no estoy imponiendo. Yo estoy exponiendo lo poco que he aprendido en mi carrera política. Y si tú estás más preparado que yo no me molesto. Aporta para el auditorio, pues, compañero. Ya amigo, pero no nos molestamos. Ni tampoco me mires con cólera. Ni tampoco me deseas la muerte. Porque todo aquel que desea la muerte se muere primero. Y soy yo el que te voy a llevar rosas rojas a tu funeral. Ya amigo, estamos para intercambiar ideas. Bien. Bien.
Profesor, buenas tardes. Una pregunta breve. Buenas tardes a todos los que están presentes acá escuchando al profesor sus cátedras que da todos los días a partir de las tardes. Profesor, yo no veo, a mí no me gusta ver esta prensa sucia, esta prensa que se parcializa y se pone a la altura del gran capital, como usted lo menciona, de los grupos económicos. Profesor, usted ya en algunos momentos ya lo ha desarrollado, pero quisiera que lo vuelva a desarrollar porque me queda un poquito de duda. Ayer, prendiendo la televisión solamente, no me gusta ver la prensa mercenaria, pero veo, por ejemplo, yo abro canal de YouTube por medio de mi televisor, pero al momento de prender la pantalla solamente me fijé que la prensa mercenaria y la prensa escrita y televisada, como usted lo dice, que es un instrumento de las clases dominantes, se refiere que en el sur hay pérdidas de más de 6 millones y tanto de soles económicos que según ellos mencionan para el desarrollo del Perú. Pero mi pregunta es, ¿no?, si esos 6 millones de pérdidas que hay hoy día, anteriormente esos 6 millones de soles, ¿a dónde se iban? ¿A manos de quién, no? ¿Quién controlaba ese dinero que según ellos dicen, ¿no?, para la democracia del país? Lo ha dicho la cartera de Economía, que durante estos 2 meses de paro indefinido nacional se ha perdido 5.000 millones, 5.000 millones. Y yo me pregunto, un poco de lo que pregunta el joven, yo me pregunto, ¿y dónde están esos 5.000 millones de meses anteriores durante 200 años que no se han perdido? ¿Dónde están? ¿A quién les sirvió? ¿A los pueblos? Si los pueblos están en la semifeudalidad, en la semicolonialidad, ¿a quién sirvieron ese dinero? A ellos. Ellos se lo llevaron. Y ahora se están quejando porque ya no se llevan nada. Ahora el pueblo está reclamando sus recursos porque nunca les sirvió para ellos, sino para que ellos se enriquezcan más. Eso es lo que estamos viendo. Ahora los pueblos están diciendo, Estado, tú no has hecho nada durante 200 años. Ya demostraste que no quieres hacer nada. Ahora déjanos a nosotros. Nosotros vamos a ver qué hacemos con nuestros recursos. Eso es lo que está pasando en varias regiones. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañero? O de repente otra participación. Sí, amigos. ¿Ninguna? Sí, a ver. Adelante. Gracias. Ando preocupado, ¿no? Mira, dicen que estamos en una democracia. La señora Boluarte y todavía no quiere renunciar. Ha felicitado a la fiscal de la Nación. Sin embargo, esta señora fiscal de la Nación no se preocupa de las 6 familiares de Keiko Fujimori que están con orden de captura hace 30 años. ¿Ya? Y eso no se preocupa a la fiscalía. ¿Y dónde está la eficiencia de la fiscal? Y haber sacado al fiscal que estaba investigando a su hermana, ¿dónde está realmente, no? Y yo digo, la democracia en ninguna parte del mundo, hasta donde yo conozco, es que se cierren las plazas, que no se pueda ni siquiera descansar, menos ponerse allá a reunir con el deseo de protestar, que es parte de la democracia la protesta. Y sin embargo acá se ha cerrado toda la plaza. 2 de mayo no se puede, vengo de ahí, totalmente cerrada. San Martín, eso es democracia, eso es realmente lo que el pueblo quiere. ¿Cómo podemos entonces protestar, decir nuestra verdad o nuestra opinión? Pero esto tenemos que tomar conciencia. Me gustaría que eso lo desarrolle. Mire, Dina Boluarte no está gobernando. Ella es solamente una figura política. Lo que están gobernando son los grupos de poder. Es el aparato militar. Ellos son. Y ahí está. Se están trayendo abajo al país. Porque no hay gobierno para la mayoría.
lo que hay es un gobierno para una minoría. Y eso lo están haciendo de una manera inconstitucional. O sea que ellos ya no respetan ni siquiera su constitución. Ya lo dije, ni el Estado de Derecho, ni el equilibrio de poderes. Y algo más, ni el debido proceso. No, por eso vienen los organismos internacionales. Por eso Otárola, mira lo que ha dicho ayer. Ha dicho de que realmente él no es el responsable. Y yo me pregunto, ¿y fue, según él, responsable Alberto Fujimori? Alberto Fujimori no mató a nadie, pero él fue el hombre mediático, él fue el que gobernaba. Eso es, si está pasando en el Perú lo que pasa, es por culpa del gobierno, es por culpa del gabinete, es por culpa de los que ahora están conformando las grandes élites. Y eso es lo que están diciendo los organismos internacionales. Por eso es que ahora ellos están prácticamente poniéndose nerviosos, porque cada vez más se acerca la libertad de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo no va a salir porque alguien lo sacó, va a salir de acorde a la Constitución, y no solamente va a salir, sino va a ocupar el sillón presidencial. Y si ocupa el sillón presidencial, automáticamente se disuelve el Congreso, porque él ya quemó las 2 balas de plata, mandó el gabinete Torres y el Congreso lo denegó. Primera denegación. La segunda fue el gabinete Chávez y el Congreso lo denegó. Y la Constitución dice que hay 2 denegaciones, automáticamente plantea lo que es la cuestión de confianza y disuelve. Y eso lo dijo. Entonces, amigo, hoy día el Estado está jugando un rol, ¿no es cierto?, en la cual tiene que someterse al Estado de Derecho, a los organismos internacionales. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Perú firmó, no lo hicieron firmar, el Perú firmó 1972 el estatuto, los artículos, el reglamento y las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú se adhirió con su agregaduría. Entonces hoy día no pueden decir no a la Corte. Eso es una tontería, es manotazos de ahogado. El Perú está alineado a la Corte, y tal es así que hará cuestión de 10 años el Congreso, el Ministerio Público y el Tribunal, cuando estaba el presidente del Tribunal, el tribuno que le dio el indulto a Fujimori, si no me equivoco fue Blume, le dio el indulto a Fujimori. ¿Y qué hizo la Corte? La Corte agarró y dijo, no, regresa. Y regresó. ¿Por qué? Porque el Perú está alineado a la Corte, está alineado a la OEA y a las Naciones Unidas. ¿Me dejo entender, compañero? Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Ya. ¿Alguna otra pregunta, compañero? ¿No? Sí. Sí, amigos. De repente, ¿alguna otra participación? ¿Sí? ¿Ninguna por ahí? ¿Por acá? Sí. Disculpe, se habla tanto de la... El campesino que siembra y cosecha y que labra la tierra va a vender, y lo que cobra va a servir para el desarrollo de esa comunidad y de esa región. Eso no lo van a permitir ellos. Por eso dicen no al referéndum, no al cambio de constitución. Esta es la democracia y esto debe seguir así. Que el rico siga siendo rico y el pobre siga siendo pobre. ¿Qué te parece? Y hay pobres que avalan eso, siendo pobres, y votan a favor del rico y se movilizan a favor del rico. ¿Qué te parece? Bueno, ¿alguna otra participación, no, compañero? Sí. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes a todos los peruanos que están acá, nuestros compatriotas. Yo tengo 2 preguntas.
considerando la situación en la que se está viviendo, la imposición y todo lo demás, en el escenario supuesto de que finalmente este gobierno no ceda a todas las peticiones que está haciendo el pueblo, ¿cuál podría ser el peor desenlace en su opinión y en su análisis? Número uno. Y número dos, dentro del conocimiento y al parecer, como usted dice, el tiempo que tiene como político, a su criterio, ¿quién podría ser una figura que de alguna manera pueda ofrecer al Perú ese, no sé, ese espacio en el cual el peruano se sienta identificado, representado, atendido? Gracias. Mira, hijo, es la propia derecha, es el propio Estado, es los propios grupos de poder que están agudizando el problema social. O sea, son ellos los que quieren que el pueblo recupere sus recursos. Son ellos, no nosotros. Y nosotros estamos haciendo lo que quieren ellos. Ellos dicen, no hay aumento. Ellos dicen, los recursos no son para ti, son para el exterior. ¿Y qué están diciendo? Que el pueblo, por una necesidad, tome sus recursos. O sea, se polariza la lucha de clases, pero no solamente en el Perú, en el mundo entero. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa, carajo? ¡Vamos a mierda! Entonces, compañero, ellos son los que están agudizando el problema social. Lo que está pasando en Puno es obra de ellos. ¿Por qué? Porque los recursos de Puno están que sirven a intereses foráneos, pero no para el desarrollo del pueblo puneño. Entonces son ellos los que agudizan el problema social y son ellos los que están trabajando para los cambios estructurales socioeconómicos. Ahora, ¿quién va a representar al pueblo? Compañeros, la historia es la historia, y la historia dice que los grandes hombres que se nutren y se fajan en la palestra son los líderes, no en un auditorio, no en las elecciones, no, son los que están en el fragor de la lucha. Ahí salen los dirigentes, me dejo entender. Por eso, Puno sabe quiénes son sus representantes ya, sabe quién son los que se identifican con ellos. Nosotros acá solamente desarrollamos una forma de lucha. Esto es una forma de lucha. ¿Qué hacemos? Hacemos un análisis político, ideológico del frente externo y del frente interno. Mao, un gran filósofo, dice que el hombre puede darle al pueblo lo que pueda. Si le quiere dedicar un minuto, que se lo dedique, de acuerdo a su vocación. Lo dice el gran Mao. No se puede imponer a las masas. Son las masas las que en la práctica van ubicando sus puestos. Me dejo entender. Si usted es un gran hombre en ingeniería, yo no lo puedo llevar para que desarrolle derecho, pues, compañero, sería maltratarlo, ¿verdad? Entonces, en la práctica, no, el hombre se va ubicando. Ya, amigo, y eso es lo mejor. Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra participación, no, compañero? Por ahí había, creo. Sí, por ahí. Bien, sí. Saludamos a todas las personitas que nos están viendo en estos momentos, transmitiendo desde tu página RIMAC Yacta Oficial. Como pueden apreciar, la gente busca concientizarse, aprender, busca entender su realidad política y social que pasa en el país. Como pueden apreciar, son hermanos, ciudadanos como tú, ciudadanos como yo, que vienen a concientizarse, a entender la realidad política social que pasa en el país. Luego de haber realizado un arduo trabajo, muchos de ellos, por no decir la mayoría, son comerciantes,
dueños de establecimientos en centros comerciales acá en el centro de Lima, son microempresarios, son ambulantes, algunos venden sus huevitos de codorniz, ¿ah? Venden sus polos, y luego de haber hecho ese trabajo, vienen a la Plaza San Martín, se acercan al ruedo de Jaimito para trabajar esto, cosa que no hacen las personas que critican a nuestros hermanos. Ellos vienen a entender la realidad política, social del país, vienen a escuchar la crítica que se le hace de manera ideológica a la política, a la situación social de nuestro país. Mientras tú que te ríes, que te burlas de nuestros hermanos, los insultas como vayan a trabajar. Tú te quedas hecho un parásito frente al televisor viendo cómo se defecan los programas basura en tu cráneo que usas como water, ¿ah? Que usas como retrete. Vienes y criticas a hermanos, a peruanos que vienen a fortalecer su actitud crítica, a entender la realidad política de su país, a ejercer su derecho democrático como ciudadano, pero primero fortaleciendo su opinión a través del conocimiento. Eso es lo que tenemos que aprender todos los peruanos, a participar en la realidad política de nuestro país, fortaleciendo nuestro derecho democrático. Bien, de esta manera es como hemos visto a Lord Jaime. De esta manera es como hemos visto a Lord Jaime ejerciendo orientando aquí en la Plaza San Martín, a pesar de que aún continúa la dictadura miserable que nos quita nuestro derecho al libre tránsito, a la libre expresión, imponiendo y usando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para quitarnos nuestro derecho democrático a participar y expresar nuestro libre pensamiento, nuestra libre opinión, a intercambiar ideas. A pesar de que nos quieren quitar ese derecho, los ciudadanos venimos y continuamos con la lucha de fortalecer la democracia, porque la democracia está en cada uno de nosotros. No permitamos caer en el servilismo, en el conformismo, de terminar siendo parásitos como lo que son los libres pensadores, los liberimbéciles y los fujerratas y todos los conservadores. Para finalizar, hermanos, recuerden, un país fuerte está conformado por ciudadanos fuertes, y esa fortaleza, sobre todo en democracia, tiene que estar basada en el conocimiento, en la información, en la investigación, en cuestionar nuestra realidad política, social de nuestro país y plantear, en base a todo lo que nos hemos informado e investigado, plantear soluciones. No caigamos en el conformismo ni en el servilismo que muchos peruanos han caído, como los fujirratas. Atacamos ese servilismo, ese conformismo, esa falta de dignidad, de haberle puesto precio a su dignidad, a su derecho democrático a participar en el país, haberle puesto precio. Eso es lo que criticamos, no a ellos como seres humanos, porque todo ser humano tiene derecho a equivocarse, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos algún momento hemos elegido mal, todos algún momento por nuestra ignorancia hemos cometido errores. Nosotros lo que cuestionamos es esa actitud servil y conformista, miserable, que es el fujimorismo, que ha generado ese neoliberalismo que ha hecho que los seres humanos, que en nuestro caso que los peruanos tengan precio
tengan precio, que se vuelvan en un producto que se puedan comprar. Entonces, estamos en una lucha democrática de fortalecernos como ciudadanos. Individualmente hablando, cada uno tenemos la responsabilidad de fortalecernos con conocimiento nuestra democracia. Para que todos juntos, luego de haber fortalecido nuestra actitud democrática, todos juntos proyectarnos hacia un porvenir, hacia un desarrollo, todos juntos como sociedad. Primero individualmente, fortalecernos democráticamente, accediendo al conocimiento necesario que nos permite entender nuestra realidad, y luego proyectarnos como sociedad hacia un horizonte, ¿no? Hacia un horizonte, y reclamar nuestro derecho al desarrollo, a nuestro derecho, porque este es un derecho que todos los peruanos tenemos. Todos los peruanos tenemos el derecho de disfrutar de los beneficios que generan nuestras riquezas. Que si las vamos a vender, que sea el precio justo, ¿verdad? Que si las ganancias de la venta de nuestros recursos le llegue a cada peruano, le llegue a la educación, le llegue a la salud, a llevar una vida mucho más, una mejor vida. No es posible de que aún vivamos en la miseria. No es posible que aún vivamos en la miseria, hermanos. Entonces, ese es nuestro horizonte y eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy, nuestros hermanos aquí en la Plaza San Martín, de los siguientes distritos que se vienen de aquí a escuchar a Jaimito y a otros ruedos que se abren en el transcurso de la tarde, vienen y fortalecen. Instamos a cada personita que nos está viendo a replicar en sus respectivos departamentos, ciudades, pueblitos, a hacer este trabajo democrático, a conversar de la situación política que pasa en el país, a acceder al conocimiento, intercambiar ideas, ¿verdad? Eso es lo que nos va a permitir fortalecernos como peruanos, fortalecer nuestra democracia y reclamar nuestro derecho de desarrollarnos como país. Muchas gracias, hermanos, por seguirnos. Nos vemos. Hoy día tenemos en Rimac Yacta TV diferentes programas para ustedes. Los invitamos a que sintonicen algunos programas. Muchas gracias por vernos. Chau, 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 chau.